Los historiadores refieren un período de anarquía en los primeros años del México independiente. Este período se extiende en principio de 1821 a 1857, pero la inestabilidad se extiende 10 años más entre 1867 y 1876, debido a la Guerra de Reforma y a la intervención francesa. Durante el período de anarquía el Estado carece de un control efectivo sobre la población y sobre el territorio. Los grupos particulares más influyentes como los propietarios, los terratenientes, la iglesia y el ejército, ejercen entonces un poder de facto, un poder de hecho. Los dos grupos o partidos históricos que se enfrentan en el período de anarquía son los liberales, a favor de un Estado secular, laico y democrático, y los conservadores, partidarios de un Estado que mantuviera la presencia e influencia de las instituciones y organizaciones heredadas del período colonial. El Estado liberal oligárquico está vigente entre 1867 y 1914, es un régimen que mezcla dos tendencias aparentemente contradictorias. Es liberal en el aspecto jurídico-político, por la forma de gobierno republicana democrática. Pero es oligárquico por las prácticas políticas de hecho, por su irremediable e indispensable alianza con las oligarquías regionales. El Estado liberal oligárquico ya era un Estado capitalista. Legal y políticamente estaba formalmente por arriba del interés de los particulares, contaba con una burocracia y con un ejército, por lo que era una organización estatal característica de los estados capitalistas modernos. La función histórica del Estado liberal oligárquico era establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de una economía nacional capitalista, finalidad para cuyo logro procedió a la desamortización de los bienes, a la separación Estado-Iglesia, a la separación de los productores directos de sus medios de producción y a la creación de una clase claramente capitalista. La tarea histórica del Estado liberal oligárquico se comienza a cumplir en los años 80 del siglo XIX, cuando en México comienza a ser predominante un modo de producción capitalista. Sin embargo, el Estado liberal oligárquico da lugar a una economía y un Estado nacional que solo es formalmente independiente. En los hechos México funciona como una semicolonia, dependiente de las grandes potencias capitalistas. La dependencia de la economía mexicana en el período 1867-1914, atraviesa por dos momentos, el primero va de 1867 a 1880, en el que la dependencia se manifiesta mediante la deuda externa y el comercio. El segundo va de 1880 a 1914 en el que la dependencia se presenta como el dominio de la inversión extranjera y de los enclaves productivos. El primer momento se corresponde con el capitalismo de libre cambio y el segundo momento se corresponde con la fase imperialista del capitalismo. Los grupos que integraron el Estado liberal oligárquico, así como la fracción que ejerció su liderazgo, cambiaron a lo largo de su existencia. En un primer periodo, de 1867 a 1876 el bloque en el poder estuvo conformado por comerciantes nacionales y extranjeros, mineros capitalistas extranjeros y terratenientes liberales, en el que estos últimos detentaron la hegemonía del bloque. Entre 1876 y 1880 el bloque en el poder experimenta una crisis hegemónica, misma que fue resultado del choque de los intereses de las oligarquías regionales con la clase política central del Estado que representaba más claramente un proyecto capitalista para el país. La crisis se puso de manifiesto en la sucesión presidencial de 1876 y el enfrentamiento entre lerristas, iglesistas y porfiristas. A partir de 1880 y hasta 1914 se posicionó como fracción dominante del bloque en el poder la burguesía imperialista, a través de la inversión extranjera. En esta nueva fase se tiende hacia una dictadura del titular del Ejecutivo. También se experimenta la intensificación de la dependencia respecto a los Estados Unidos. En el contexto de los cambios promovidos por el porfiriato, a partir de 1890 irrumpe en el juego de intereses de las clases dominantes, la burguesía industrial mexicana. Esta se manifiesta de dos maneras. Por un lado, en varios casos, las oligarquías regionales se transforman en empresariado capitalista con intereses locales o regionales. Por otra parte está la burguesía ligada al grupo de los científicos.
La burguesía nacional se concentra en la industria de la transformación, mientras los capitalistas extranjeros se concentran en la industria de la extracción, es decir, en la minería y en el petróleo, y los ferrocarriles. La burguesía mexicana regional era una defensora del régimen parlamentario y pretendía hacer valer sus intereses vía el Congreso, mientras que la burguesía ligada a los científicos prefería una dictadura del presidente de la República. En 1907, la reforma crediticia que el gobierno de Díaz tuvo que llevar a cabo para responder a las condiciones creadas por la crisis económica de 1906, favoreció a los intereses de los bancos pero perjudicó los intereses de los endeudados terratenientes liberales. Este golpe dejó fuera a los terratenientes liberales del bloque en el poder. La crisis económica de 1906-1908, aunada a la depresión de principios del siglo XX, puso fin al éxito del modelo agrario minero exportador mexicano y provoca una crisis que desemboca en el incremento de la oposición al régimen y en el estallido de la revolución en 1910. Este conflicto conduce al fin del Estado liberal oligárquico.